Pues de forma negativa, como no podía ser de otra manera, dado que nuestro colectivo de discapacitados es un colectivo vulnerable y ha seguido la misma tendencia que el resto del mercado laboral, de paralización y destrucción de la actividad económica prácticamente en todos los sectores. Pues existen datos porque en el año 2019 una de cada 4 personas con discapacidad tenía empleo, es decir, un 25%. En el año 2020, con la llegada de la pandemia, se estima que hay un 32% interanual de pérdida del empleo, con lo cual es un dato realmente alarmante de destrucción de empleo y de pérdida de la actividad económica. En primer lugar, tenemos la percepción de las propias personas con discapacidad, una percepción negativa en cuanto al empleo, por las dificultades que conlleva en una búsqueda de empleo en una situación normal. Ahora mismo, con la destrucción de empleo que está habiendo o la paralización de los mercados, ha afectado mucho al tema de manufacturas, de la producción, limpieza, temas de administración, y esto conlleva que estos sectores estaban mayormente ocupados por estas personas con discapacidad. Entonces hay una percepción muy negativa de cómo les va a afectar a ellos en su empleabilidad. Pues ya existen datos de diferentes consultoras que se han dedicado a realizar encuestas a la población activa y en concreto a la población con discapacidad, donde dicen que hay un 38% de estas personas con discapacidad nos dicen, o han dicho las encuestas, que les va a costar más el acceso al empleo en esta nueva situación. Un 90% de ellos, de estos 38%, un 90% dice que le va a ser prácticamente imposible adaptarse al mercado del teletrabajo, con lo cual tienen una situación más desfavorecida y tienen una situación en donde su empleabilidad va a ser prácticamente nula, según ellos. En un centro especial de empleo hay una cuestión básica a la hora de la integración de las personas con discapacidad, la integración plena, la inclusión plena que se llama, que es la relación interpersonal que se favorece entre los distintos miembros de los equipos. Con la llegada de la pandemia, estas relaciones interpersonales se han visto muy afectadas. Primero, por las restricciones que han puesto los propios gobiernos para poder parar o contener la expansión de la pandemia, y segundo, por el propio miedo al contagio que han cogido los propios empleados en las relaciones interpersonales, bien por la mascarilla y bien por la distancia de seguridad que nos han impuesto y nos hemos autoimpuesto para poder protegernos del contagio. Como hemos comentado, la mascarilla y la distancia de seguridad, que son básicas para la contención del virus y medidas de prevención, ha provocado en estas relaciones interpersonales que la relación gestual a la hora de relacionarnos ha sido muy problemática, porque nos ha impedido el ver nuestra cara, nuestra sonrisa, nuestro enfado, y esto ha llevado a situaciones incluso de conflicto en algunos sectores. Conflictos que no han sabido redireccionarse o bien salvarse. En Viva no hemos sido ajenos a la crisis del virus, a la pandemia mundial, no hemos sido ajenos. Lo que pasa es que hemos tenido la capacidad de hacer un esfuerzo, tanto empresa como trabajadores, para llegar a salvarnos unos a los otros. Es decir, en Viva no hemos tenido que llegar a hacer ni un solo ERTE, ninguna familia se ha visto afectada, porque hemos sido capaces de hacer esfuerzos los trabajadores y las empresas en aquellos tiempos en donde no había capacidad productiva y no teníamos capacidad de generar trabajo. Pero entre unos y nosotros hemos conseguido llegar a tiempos de trabajo y a tiempos de espera en cuanto a descansos, poniendo cada uno de nuestra parte, poniendo vacaciones, regalando días a la empresa, haciendo esfuerzos de horas,
todos los trabajadores y la empresa en sí hemos llegado a un solo esfuerzo para no tener que entrar en este ERTE que hemos dicho antes que han entrado la mayoría de las empresas, porque el ERTE es una lacra social, que sí, en muchas empresas han salvado los salarios, pero se reduce la actividad económica, se reduce el poder adquisitivo y lleva a otra cosa que es peor, que es a la destrucción mental del trabajador, que no tiene capacidad ni posibilidad de ejercer un empleo retributivo, ni tener una ocupación efectiva, de estar en casa condenado por la pandemia y sin empleo. Y esto a nivel familiar y a nivel personal es una lacra que se sigue viviendo, pero en Viva hemos sido capaces de hacer esfuerzos, que es que la palabra esfuerzo la tengo que recalcar, y me gustaría dar las gracias aquí a todos nuestros empleados por todo lo que han hecho y por cómo nos han reforzado y cómo les hemos reforzado y cómo hemos sabido tirar del barco a uno, todos a una.